¿Me escuchan bien? Perfecto. De parte de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, Nodo Caribe, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Alianzas, Retos y Estrategias, en relación con el ODS número 17, Alianzas para lograr los objetivos. Esta actividad es organizada por la institución universitaria ITSA, la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, en aras de fortalecer la internacionalización del currículum de las instituciones asociadas. Agradecemos a todos los participantes su puntualidad y compromiso. De manera atenta recomendamos mantener en silencio sus micrófonos. En caso de que haya alguna inquietud durante el desarrollo de la temática, estas serán atendidas de la manera en que lo indique la moderadora a cargo. A continuación, les presento a Diana Restrepo, quien el día de hoy nos acompaña como moderadora. Ella es magíster en Relaciones Internacionales del School of International Service de American University e internacionalista con énfasis en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte. Posee una amplia trayectoria en cooperación y desarrollo internacional, en la gestión de la internacionalización de la educación superior, en gestión de alianzas y planificación estratégica. Trabajó también en el Banco Interamericano de Desarrollo como consultora de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Durante 4 años fungió como jefe de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Universidad del Atlántico. Posteriormente se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, adscrita a la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, y es actualmente asesora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en la que asesora a las secretarías y distintas dependencias de la alcaldía en el diseño, planeación y elaboración de proyectos de cooperación internacional y apoya al posicionamiento de la ciudad en escenarios internacionales. Estaremos circulando un formato para la asistencia y evaluación de esta actividad desde su percepción. Agradecemos a todos el llenado de este formato y agradecemos también a nuestros panelistas. Muchas gracias, Tania, por esta introducción. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho esta invitación que nos han extendido a través de las instituciones miembros del Nodo Caribe de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI. Quiero darles una cordial bienvenida a todos a este conversatorio titulado Una mirada desde la educación superior al ODS 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Hoy contaremos con la mirada experta de 3 panelistas invitados, a quienes presentaré a continuación. Nos acompañan Doris Hernández, ella es doctora en educación, con énfasis en liderazgo organizacional de Nova Southeastern University, magistra en educación de la Universidad de La Salle, ingeniera electrónica con especializaciones en telecomunicaciones móviles de la Universidad Distrital y en macroelectrónica y tecnología de la producción microelectrónica de la Universidad Técnica de Sofía. Se ha desempeñado como par evaluador del Ministerio de Educación Nacional y es autora de más de 15 artículos en revistas temáticas, además de vicepresidente del comité editorial de la revista de divulgación Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century de la Universidad Técnica de Sofía. Actualmente es directora de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá. Bienvenida, Doris. También nos acompaña Rodrigo Núñez. Él es actor titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts de la Universidad Estatal de New York y becario Fulbright. Su experiencia laboral abarca la docencia, la gestión académica, administrativa y cultural, tanto en instituciones de educación como en otras vinculadas a las artes y la cultura. Se ha desempeñado como Visiting Assistant Professor del Departamento de Teatro de SUNY. Ha sido presidente en comités de teatro del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, fundador y director del programa de teatro en el Instituto Profesional Duoc UC
y hace más de 6 años es director de Relaciones Internacionales de la misma institución, en donde también desempeña roles como miembro del directorio de la World Federation of Colleges and Polytechnics y de Learn Chile. Bienvenido, Rodrigo. Y nos acompaña también Ángel Fernández, desde México, quien es biólogo de la Universidad Veracruzana, institución en donde fue jefe del Departamento de Relaciones Interinstitucionales de 1999 a 2013. Es tutor de talleres de internacionalización del currículo y de aprendizaje colaborativo internacional en línea, y colabora en la gestión y diseño de objetivos de aprendizaje para la internacionalización de la educación superior, la innovación educativa y gestión de la movilidad virtual. Es responsable de los vínculos con organizaciones nacionales e internacionales como lo son la NUYES, AMPEI, OUI, CONAGEC, entre otros. Ha ocupado cargos directivos en AMPEI y en el programa Campus de la OUI. Además, ha sido secretario ejecutivo regional y secretario técnico de la presidencia de la OUI, y desde el año 2013 se desempeña como coordinador de cooperación académica en la Universidad Veracruzana, en donde es responsable de la gestión y seguimiento de convenios académicos internacionales. Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias a nuestros 3 invitados. Bueno, la estructura del conversatorio será muy dinámico. Vamos a plantear 5 preguntas orientadoras a nuestros expertos y cada uno de ellos tendrá 3 minutos para intervenir. Agradecemos a la audiencia, por favor, a medida que vamos conversando, poder dejar sus preguntas y comentarios a través del chat, y por favor mantener sus micrófonos apagados para efecto de dinamizar el diálogo. Bueno, quisiera iniciar con una breve introducción para contextualizarnos en el tema. El ODS 17 hace un llamado a revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, como lo dice su título. Esto enmarcado en la Agenda 2030, la cual constituye compromisos multilaterales que buscan mejorar la vida de las personas, el acceso a la justicia y también fortalecer la paz mundial. Sin embargo, nosotros los gestores de cooperación internacional sabemos que el camino hacia el desarrollo sostenible no es igual para todos los países, y aún más en este contexto que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19, en donde se han acentuado las desigualdades a nivel global, se han profundizado todos esos desafíos regionales que tienen nuestros gobiernos, y también ha traído escepticismo, crítica hacia los organismos multilaterales. Y esto ha conllevado a ser más imperante la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para lograr una movilización efectiva de recursos y también la constitución de nuevas alianzas inclusivas en todos los niveles entre múltiples actores como lo son los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Sabemos que los recursos de cooperación son limitados y que los valores necesarios son muy superiores a los flujos de la ayuda oficial para el desarrollo con que cuentan nuestros países, lo cual implica un desafío enorme para el cumplimiento de los 17 ODS. Quiere decir que este objetivo sustenta y es la base transversal de los 16 objetivos anteriores que entiendo han venido tratando en estos conversatorios. Es por ello que sabemos que tenemos en la cooperación internacional una gran herramienta para crear capacidades, facilitar la transferencia de tecnologías, experiencias, recursos para la implementación de los ODS. Entonces, desde esta perspectiva, quisiera presentar la primera pregunta a nuestros panelistas, y es, en el contexto de la Agenda 2030, ¿por qué es necesario promover las alianzas de cooperación internacional? Quisiera iniciar con Doris, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Agradezco la invitación y la oportunidad de compartir con mis colegas Ángel y Rodrigo unas ideas en torno de este tema tan importante que son los retos para las alianzas. Respondiendo puntualmente a esta pregunta, pues yo daría como unas 3 o 4 ideas principales. La primera, retomando un poco las palabras de Diana en torno de esta
de pronto problemática que se ha visibilizado con el tema del COVID. Hemos visto que ningún país se ha escapado de esta emergencia sanitaria. Ha sido una emergencia sanitaria global. Por lo tanto, las soluciones y la resolución que se propone pues también tiene que ser de una manera global. No se puede hacer desde una institución o desde un país. Se tendría que trabajar pues en conjunto entre varios actores y ojalá pues con diferentes capacidades instaladas para que se pueda vivir el verdadero sentido de la colaboración. Un segundo tema es el tema de la optimización de los recursos. Entonces, cuando se constituyen alianzas y ponen a rodar algunos proyectos, pues naturalmente los recursos asignados para esta actividad pueden tener un impacto mucho más profundo en los, digamos, en el público objetivo para el cual están destinados los resultados de esta cooperación, la transformación de sociedades, de realidades económicas, sociopolíticas, medioambientales, de todo tipo. Eso es válido para todo tipo. Una tercera idea que también me parece importante es sentirnos parte de un ecosistema de innovación, un ecosistema de internacionalización de la educación superior, un ecosistema de emprendimiento. Esto es clave porque entendemos que un sistema o digamos que un panorama global tiene algunas de pronto características y unas funciones que solamente este puede desarrollar. Entonces, fortalecernos en torno de pronto de otro objetivo o en torno del mismo objetivo de la constitución de la alianza, pues es importante para sentirnos como parte de este tipo de ecosistemas. Y finalmente, una oportunidad grande que también veo es la posibilidad de los trabajos interdisciplinarios, surgir de nuevos conceptos como por ejemplo bioética o bioeconomía. Entonces, esta posibilidad de trabajo interdisciplinario pues se fortalece mucho más cuando hay una alianza, ojalá interinstitucional internacional. Muchísimas gracias, Doris. Excelente intervención, totalmente de acuerdo con los 3 ejes que has indicado. Quisiera darle la palabra ahora, por favor, a Ángel. Gracias. Coincido totalmente con las apreciaciones de Doris. Yo quisiera enfatizar en algunas palabras clave que me vienen a la mente con esta primera pregunta. Lo primero que viene es el asunto de la complejidad y la diversidad. Los 17 objetivos de desarrollo son muy complejos y constituyen más que una lista de objetivos y metas. En realidad, a veces uno lo ve en un marco de que a veces es una red, pero es una red muy entramada, muy compleja, donde están muchos actores involucrados, muchos sectores de la sociedad, y aquí, pues, sin distinción de afinidades políticas o afinidades económicas, inclusive de credo o de origen étnico, es muy complicado. Entonces, el asunto, lo primero que hay que reconocer es la complejidad de lo que implican esos ODS. Por otro lado, también hay que pensar en 3 palabras bien importantes, que es darle solidez a las iniciativas que tienen que ver con la creación de alianzas, a su viabilidad y el concepto perdón por la expresión inclusividad, que creo que no existe, pero el ser inclusivo. El hecho de que los ODS sean tan complejos implica que requiere una gestión de integración de los actores, que les otorgue mayor solidez, que les dé mayor viabilidad en los objetivos y metas. Y esto depende en buena parte del proceso de empoderamiento de los sectores, de los involucrados. Para eso se requiere rescatar el término de ser inclusivo y en términos no solo de tomarlos en cuenta, sino en este proceso que les comentaba de continuidad, de mejora y de empoderamiento por parte de los actores fundamentales. Por otro lado, bueno, así como en las universidades reconocemos que las competencias internacionales e interculturales y globales son fundamentales en este proceso, también los sistemas de educación superior son diferentes y también necesitan ciertos saberes, competencias como entidades académicas para empezar a desarrollar, ¿cómo se llama? Fuerza, fortaleza para atender este reto. Y finalmente,
lo importante es este principio de construcción de capacidades. Tenemos que pensar de que los actores que están involucrados deben de pensar en construir capacidades con los otros actores, de modo de que trasciendan los tiempos y las personas y las entidades, de modo de que se va uno y esto sigue operando de manera continua. Quizá en el 2030 no vamos a estar nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel, excelente. De acuerdo también con todo lo dicho. Bueno, y Rodrigo, por favor, también bienvenido para presentar tus aportes sobre esta primera pregunta. Desde nuestra perspectiva, ¿por qué es necesario promover las alianzas de cooperación internacional en este contexto de la Agenda 2030? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Un agrado estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, creo que Doris y Ángel han dicho muchas cosas, han dicho casi todo y por supuesto concuerdo con ellos. Diana, si puedes compartir, por favor, la lámina que tengo, porque creo que de alguna manera estamos acostumbrados a ver, gracias, a ver la Agenda 2030 como un rectángulo, ¿no es cierto?, donde el objetivo 17 está siempre abajo, al final, ¿no es cierto?, a la derecha, abajo. Pero creo que esta manera, bueno, es una imagen, a veces dice más que muchas palabras, coloca al objetivo 17 en la cúspide de esto. Entonces, mirándolo así, sin duda que no podemos, es muy difícil, dado, como decía Ángel, la complejidad y la diversidad de los objetivos, de los otros 16 objetivos, poder cumplir ellos si no trabajamos a través de las alianzas. Yo recuerdo que antes ya de la pandemia, en diciembre del 2019, estando en conferencias de UNESCO-UNEVOC, que es el Centro Internacional para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Técnica y Profesional en todo el mundo, ya se conversaba y ya se veía que había muchos objetivos que no se estaban logrando, que no se iban a lograr como estaban pensados para el 2030. Por ejemplo, el objetivo 4, que es algo que es muy pertinente, ya que el objetivo de la educación, donde pone a la educación técnica como una de las herramientas importantes para poder alcanzar, digamos, una educación de calidad para poder sostener el desarrollo sostenible del planeta. Ya en esa época se hablaba de que esos y otros objetivos no se podían lograr. Ahora, después de la pandemia, sin duda que hemos retrocedido, y con pandemia muchísimo, así es que creo que hoy día solo agregar que sin pensar no podemos pensar en trabajar en ninguno de estos objetivos si no lo pensamos de esta manera. Es decir, al final todo tiene que llevar a trabajar en alianzas, a trabajar en cooperación, porque unidos somos más, y dos somos más que uno, y varios somos más que dos, así que creo que ese es un llamado, y creo que en términos regionales también quiero agregar, durante esta pandemia, como región, yo estoy muy contento, me siento muy orgulloso además de cómo a nivel regional, en las instituciones de educación superior en Latinoamérica y el Caribe, fuimos capaces de responder a esto de una manera cooperativa, de una manera a través de la cooperación, a través de las alianzas, a través del traspaso, de la transferencia de conocimiento. Para nosotros como organización, como UOC, el aporte de otras redes y de otros países a cómo enfrentábamos este desafío fue tremendamente importante. Así es que creo que eso es. Las alianzas, sin alianzas no podemos avanzar. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente. Efectivamente, esta lámina que nos presentas nos muestra esa transversalidad de este objetivo 17, pero también nos muestra y nos lleva también ya a visualizar esa interoperabilidad que tienen las metas de estos objetivos y que es simplemente imposible trabajarlos de manera individual y desarticulada. Entonces, todos han mencionado temas supremamente importantes, el tema de la transferencia de capacidades, empoderamiento de los actores, la articulación de los actores, ese sentido de la inclusión que nos permite también trabajar no solamente, digamos que con actores reconocidos del sistema, sino que también las instituciones de educación superior, que es, digamos, el centro, estamos abordando el objetivo 17 desde una mirada académica. También somos actores activos, o son actores activos en la construcción
y en el cumplimiento de estos ODS. Entonces, muchísimas gracias. Vamos con esta segunda pregunta que nos lleva, que va también de la mano con lo que acabamos de hablar de por qué es necesario promover las alianzas. Y es en términos generales, ¿ustedes cómo evaluarían los roles de sus países articulados en la gestión, perdón, de la cooperación regional? Quiero decir que Doris nos acompaña desde Colombia, Ángel desde México y Rodrigo desde Chile, entonces tenemos una visión bastante diversa de la región y bueno, agradezco que por favor Rodrigo nos acompañe en esta primera pregunta. ¿Cómo evaluarían ustedes el rol de sus países como articuladores de la cooperación internacional? Bien, bueno, yo lo dije un poco, creo que aquí puedo hablar de Chile y del país, pero creo que este es algo que es regional, es algo que es multipaís en el fondo, y que eso lo hace muy relevante. Pero en el rol que el país ha jugado en lo que es la cooperación y cómo hemos articulado la cooperación regional con apoyo a otras redes, quiero mencionar el caso nuestro de León Chile, del cual Duoc es miembro. León Chile es una red de 23 instituciones de educación superior cuyo objetivo es la internacionalización de la educación superior chilena, y hemos sido promotores nosotros de la creación de la iniciativa latinoamericana para la internacionalización de la educación superior, junto con las redes pares, miembros que ya se han mencionado aquí, junto a AMPEI, a FAUBAI, a la RCI Colombia, a Redi Perú, también con Argentina, para poder de alguna manera articular todos los esfuerzos y poder promover la internacionalización de la educación. La idea, esto nace en pandemia, viéndolo como una oportunidad y también asegurando la sostenibilidad de aquellos esfuerzos que estábamos haciendo en distintos países respecto a la movilidad virtual. El objetivo de esta iniciativa es poder realizar movilidad virtual de pre y de posgrado, hacer colaboración académica entre los diferentes miembros de la red. Pero, por supuesto, que una vez lo que esperamos es que esto sea un punto de partida y que una vez terminada la pandemia, es justamente lo que pensamos, es que qué es lo que va a quedar y qué es lo que se va a ir, y creo que todos acordamos que va a haber un sistema híbrido de modelos o de formas de educación en el futuro. La idea de esta iniciativa es poder darle sostenibilidad a esto y que permita que una vez que la pandemia termine, las fronteras se abran y de alguna manera la presencialidad vuelva, nosotros ya hayamos avanzado en algo que sea sostenible, en una plataforma sostenible que permita poder acoger todas las iniciativas de movilidad virtual, de intercambio virtual, de cooperación virtual, acompañando a la presencialidad que esperamos que vuelva lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Adelante, Doris. El micrófono, por favor. Ok, muy bien. Entonces, sí, lo primero quisiera pues complementar lo que ya mencionó Rodrigo de esta iniciativa que existe de Red de Redes, INILAT, que pues aquí por Colombia participa nuestra querida RCI, la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior. Es naturalmente una iniciativa que es una iniciativa para la cooperación y para la colaboración, que como lo mencionaba Rodrigo, pues busca que sea algo sostenible en el tiempo, y una vez que se retorne a la normalidad o medianamente como la conocíamos, pues poder seguir desarrollando estas iniciativas que se han venido realizando de manera colaborativa a través de medios digitales, ¿no? A través de TICs. Y quisiera también mencionar por parte de la RCI el tema de la Conferencia Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior, la CHEC. Pienso que Colombia, pues con este evento que el año pasado se logró hacer de una manera totalmente virtual, en donde se contó con cerca de 1000 participantes de cerca de 30 países, pues nos muestra justamente este poder de la unión. Quisiera también mencionar una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia que está liderando, y es Colombia
destino académico y científico de calidad. Pienso que este macroproyecto que justamente busca el cumplimiento de la Agenda 2030, digamos que en la construcción metodológica y teórica, nace justamente esta estrategia de construcción colectiva con el apoyo de varios actores, con el apoyo de diferentes tipos de instituciones, no solamente universidades, sino también técnicas tecnológicas, centros de investigación y demás. Entonces, que cada uno ponga su granito de arena para poder hacer de Colombia, pues este polo de atracción, no solamente para la integración latinoamericana, sino también pues con miras de atraer también investigadores europeos y de Estados Unidos y en general de otras latitudes. Y también, ya para finalizar, quisiera mencionar la iniciativa del Ministerio de Ciencias y Tecnologías, que fue una iniciativa que se realizó en el año 2019 con la misión de Sabios, en donde pues se identificaron 8 polos digamos, de temas prioritarios de trabajo colaborativo, interdisciplinario, interinstitucional, que de igual manera como el proyecto de Colombia Académica y Científica también es con miras al cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces yo pienso que esos 3 grandes referentes pues hacen de que Colombia efectivamente se puede configurar como un actor muy importante dentro del ecosistema de internacionalización de la educación superior, al menos latinoamericana. Muchísimas gracias, Doris. Y Ángel, por favor, adelante. Gracias. Ya está cayendo la tormenta, espero que nos puedan escuchar y que no meta ruido el granizo. Voy a centrar esta intervención en 3 puntos que me parecen importantes, no como alternativa de solución, sino que debemos de tomarlo en cuenta nosotros en el contexto del papel de los países, del rol de los países, no solo como gobierno, sino también como sociedad, para procesos de gestión, por ejemplo, desde una visión, digamos, de país. Por un lado, el tema de la polarización de la sociedad. Estamos en una época de grandes diferencias y de opinión y de acción a nivel social y político, y bueno, aquí que vemos por lo menos 3 países presentes, Chile, Colombia y México, donde hay grandes diferencias, hay grandes movimientos sociales, existen grandes luchas en muchos aspectos. México está en un proceso de elección, la más grande de la historia, con toda la divergencia de opiniones que tenemos. Entonces, esto es muy complejo, ¿no? Entonces, esto complica muchas veces ejercer políticas, ya sea por el propio gobierno o por los propios actores, la sociedad civil, las universidades, porque también, por otro lado, también las políticas por países varían de manera significativa, porque también depende de la misión, depende de la visión regional. No es lo mismo, digamos, Chile, que puede participar en el grupo Montevideo, o Colombia en la parte del grupo andino, o los colegas de América Central en CESUCA, o México, que no sabemos si estamos en América del Norte o en América Latina o en América Central. Es complicado. Entonces, hay una gran polarización en muchos aspectos, porque existen grandes diferencias que a veces pueden ser visiones diametralmente opuestas. El otro asunto, el gran tema, es las asimetrías, y asimetrías que no solo son a nivel regional o intrarregional, sino también a nivel de países, a nivel de las propias instituciones. También hay grandes asimetrías en muchos casos, por ejemplo, de estas grandes universidades que tienen alcance nacional. Entonces, hay asimetrías sociales, hay asimetrías económicas, hay grandes retos en términos de equidad. Perdón, está cayendo una granizada muy fuerte. Hay temas de violencia en muchos aspectos, grandes asimetrías en los sistemas de educación superior, y por supuesto también un reto que es muy familiar para nosotros, grandes asimetrías en temas culturales. Diferencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Finalmente, hay que estar conscientes de los intereses particulares. Existen, por este tipo de diferencias, como de pensar y de visualizar problemas, pues lo que para mí es una razón o un argumento, quizá para otra persona no necesariamente lo puede ser, desde la perspectiva política o de institución, ¿no? Entonces, el contexto socioeconómico es muy importante y hay que estar consciente. Y, por ejemplo, ahorita en tiempos electorales o de crisis, estos intereses se van potenciando, como en el caso de la pandemia, que cada país tiene su forma de abordarlo de esta manera. Entonces, hay que tener en cuenta esos 3 grandes obstáculos que tienen que ver como país
para afrontar este tipo de retos. Muchas gracias, Ángel. Excelente. Bueno, creo que hemos tenido una mirada bastante integral de los tres. Doris y Rodrigo, más basado en esa gestión de la internacionalización, y Ángel también ya incluyéndolos como sociedad civil. Quisiera destacar primero sobre ese primer punto, en la gestión de la internacionalización de la educación superior. Efectivamente, el trabajo en red es algo que los tres países son actores, digamos, preponderantes en la gestión de la cooperación internacional. De hecho, en uno de los proyectos del Ministerio de Educación Nacional que mencionó Doris, que es promover Colombia como destino académico y científico, Learn Chile ha sido un socio aliado para la estructuración del mismo. Han habido espacios de diálogo con diferentes actores, con las redes que conforman INILAD, la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior, que surgió además en el marco de la pandemia como una oportunidad de cooperación, de pasar de la cooperación a la acción. ¿Cómo podemos apoyarnos ahora más en este nuevo contexto? Y por supuesto que no podemos dejar de reconocer esas desigualdades que tenemos como países, como región y como también lo aterrizó Ángel, como instituciones de educación superior, en temas de calidad, temas de cobertura, temas de recursos, y por supuesto que la cooperación internacional también es un aliado en ese proceso. Bueno, en esta misma línea quisiera preguntarles ¿qué desafíos ustedes identifican en términos de cooperación internacional ha puesto en evidencia la pandemia del COVID-19, en especial para la internacionalización de la educación superior? Iniciamos contigo, Ángel. Gracias, me cuesta trabajo escuchar por la lluvia. Bueno, ya mencionaba hace un ratito el tema de las asimetrías, y estas asimetrías son en muchos aspectos, y por ejemplo, en particular, en el caso de COVID-19 nos evidenció asimetrías muy fuertes en muchos aspectos, y pensemos en el caso de la educación superior. Nos llevó a las universidades a reaccionar, no a ser proactivos, sino literalmente a hacer asuntos casi remediales. En el tema no fuimos realmente previsores en muchos aspectos. Entonces, estas asimetrías en un principio fueron por temas de conectividad, de acceso a equipo, un montón de cosas que las universidades, tuvieron que asumir de una manera incluso reactiva. Después de un año, pues más o menos podemos hacer un recuento de los daños y podemos pensar de que sí, que efectivamente estamos respondiendo de alguna manera, pero todavía nos falta mucho. Y quiero particularizar el tema de la famosa brecha digital, porque bueno, nos dio a conocer, por ejemplo, que muchas universidades no estábamos preparados para eso. La Veracruzana, por ejemplo, tiene 5 regiones, presencia física en 15 ciudades, el 75% de los estudiantes vienen de estratos bajos, el equivalente a nivel 1 y 2 de lo que es en Colombia de estratos económicos. Entonces era muy complicado, pero no solo el tema de la conectividad o el acceso a equipos, las capacidades para trabajar en este tipo de ambientes fueron tan diferentes y fuimos tan poco reactivos al tema. Creo que los maestros es un gran reto de cómo enseñarles de que la educación en línea no es solo dar una clase en Zoom, sino que implica más cosas, diseño instruccional, de uso de recursos digitales, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden hacer grandes cosas, pero hay ventajas relativas. Hay que reconocer atención especial a los grupos menos favorecidos. Y el tema de evaluarnos el mismo rasero, si bien muchos nos quejamos de que no teníamos conectividad suficiente, creo que por otro lado también nos da la oportunidad de darnos cuenta de que sí podemos, y de que hay chicos que han sido totalmente audaces de que con un teléfono y con conectividad pueden hacer cosas, por supuesto, con cierta desventaja, que los maestros se dan cuenta que no tienen que saber Moodle, sino ser creativos, saber adaptarse, ser muy disciplinados en el trabajo asincrónico. Entonces, también, ¿cómo evaluarnos? Porque tiene mejor conectividad, no necesariamente es cierto, sino simplemente, en buena parte, es una cuestión de actitud, y aquí los que somos encargados o participamos en las ORIS, creo que nos ha servido como experiencia para optimizar este tipo de ambientes y aprovechar esto como un área de oportunidad y no como una amenaza. Gracias, Ángel. Rodrigo, adelante. Gracias. Bueno, concuerdo plenamente en lo que Ángel menciona. Creo que en la pandemia del coronavirus, lo primero fue perplejidad.
nadie pensó que en tan corto tiempo el mundo iba a quedar paralizado. Y desde esa perplejidad tuvimos que ir a un rápido proceso de adaptación, en el que, como Ángel menciona, siendo reactivos, pero logramos adaptarnos, y como hemos mencionado anteriormente, muchas gracias a la cooperación y la colaboración entre las instituciones de educación superior, que tenemos un rol importante, porque las instituciones de educación superior hemos hecho en la región lo que nuestros gobiernos no han hecho, es sentarnos instituciones de distintos países a conversar y a ver cómo resolvemos este problema que tenemos para poder darle continuidad a nuestras clases, poder continuar con nuestras misiones, con nuestro propósito. Pero creo que ya la pandemia, habiendo avanzado y habiendo un poco salvado ese tema de la clase remota, porque al final no siempre son clases virtuales, pero por lo menos la clase remota, creo que lo que sí en Chile y en otras regiones también, pero en Chile, esta pandemia lo que ha revelado es un tema de desigualdad enorme que estaba latente en la sociedad y que no la vimos, no la quisimos ver, se nos apareció, y creo que ese es un llamado a los gobiernos, es un llamado a las instituciones y a las organizaciones para poder aprender de lo que ha pasado, lo que ha desnudado esta pandemia, y poder a partir de aquí verlo, como decía Ángel, tomando ese mismo término, como una oportunidad para vernos en el espejo, en el fondo, y poder desde ahí reconstruirnos. Creo que una cosa importante es cómo nosotros podemos poner en valor el tema de lo intercultural, y ahí nosotros como institución de educación superior tenemos un rol importante que jugar desde no solo la internacionalización, sino desde la misma educación, del trabajo en equipo, lo que tiene que ver con este mismo objetivo 17, es decir, entender el valor de lo diferente, entender el valor de lo diverso, entender el valor de la diferencia y incluirlo. ¿Okay? Creo que esa es una tremenda oportunidad que tenemos no solo aquí en Chile, sino en la región y en muchas partes del mundo. Con esta pandemia han habido ciertos sectores que han ganado muchísimo, se han visto muy beneficiados, y sin duda son una punta de lanza respecto a todo lo que tiene que ver con transformaciones digitales, transformar las organizaciones y transformarlas en organizaciones de data driven, pero creo que para poder avanzar ese ya nos queda mucho todavía como organización, como países en avanzar, y espero y tengo la esperanza que esto sea una oportunidad de mejora. Muchísimas gracias, Rodrigo. Adelante, Doris. Bueno, entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que han hablado tanto Ángel como Rodrigo. Han dado un contexto importante de todo lo que se ha desarrollado, digamos que en este contexto pandémico, en donde pues por un lado está la desigualdad, por otro lado está la perplejidad, por el otro lado está la capacidad de adaptarnos y de ser flexibles pues ante esta situación que es mundial y que en ningún momento pues nosotros podemos transformar de una manera rápida. Entonces pienso que esta oportunidad de tener unas interacciones a través de medios digitales es una opción también, es una oportunidad para democratizar todo lo que es el conocimiento, para posibilitar de que haya más interacción entre países, un poco en la línea de lo que hablaba Rodrigo del desarrollo de la interculturalidad. Yo lo diría en términos de educación internacional de la UNESCO como desarrollar el conocimiento cultural y la sensibilidad intercultural para que se puede de alguna manera también desarrollar todo lo que es la empatía, el trabajo en equipos multidisciplinares, multiculturales, digamos, competencias que de otra manera no podríamos desarrollarlas porque estaríamos de pronto en el mismo, digamos, como rol repetitivo de una aula entendida como este espacio de 4 paredes y con una posibilidad de movilidad para unos pocos.
pero esta pandemia lo que nos hizo ver es que sí podemos de pronto establecer lazos de amistad, de fraternidad, lazos de pronto de intercambio de conocimientos de una manera súper desinteresada, que permiten esto que también mencionó Ángel en algún momento, que es el desarrollo de las capacidades y de la transferencia de las buenas prácticas. Entonces, digamos, como quisiera decir de pronto que es una arista. Y la otra también súper importante para mí, digamos, para mi criterio y para mi punto de vista, es que nos dimos cuenta que nosotros sí somos flexibles en relación con todo lo que es la gestión académica y la gestión administrativa dentro de las instituciones para adaptarnos a un entorno turbulento, un entorno incierto, no se sabe cuándo volvemos, cómo volvemos. Entonces, esta capacidad que nosotros tenemos los seres humanos de pronto, de hacer esta introspección y decir, mira, esas son mis fortalezas y yo los voy a poner al servicio de un trabajo en equipo, los voy a poner en servicio de unos aliados estratégicos, los voy a poner al conocimiento de pronto de las redes y las asociaciones que están trabajando en este mismo sentido para que el conocimiento sea compartido y las soluciones también sean compartidos, pues en el beneficio al menos de nuestro entorno próximo, al menos de las instituciones que estamos representando, de los países que estamos representando, y que esos cambios, cuando las personas ven que se están dando de manera natural, comienzan a convencerse que no todo es malo. Entonces, también hay unas cosas positivas que nos está dejando esta pandemia. Excelente, Doris. Efectivamente, sus 3 intervenciones nos han demostrado que más allá de los desafíos, las instituciones de educación superior han encontrado cómo sobrepasarlos, ¿verdad? Yo creo que ustedes como actores de la gestión de la cooperación tienen mucho que enseñarnos a los otros actores de la sociedad civil. Pues en estos momentos, ahora que estoy desde el gobierno como autoridad local, también ese engranaje con las instituciones de educación superior es clave, porque ustedes ya tienen lecciones aprendidas. Y como los tres lo han dicho, quiero simplemente resaltar que se ha encontrado, además de los desafíos, espacios de construcción colectiva, una oportunidad, como lo han mencionado Ángel y Doris, para promover espacios de intercambio, de experiencias, de buenas prácticas, de prácticas aprendidas, que en últimas eso se traduce en la construcción de capacidades y también, como ha mencionado Rodrigo, ha sido la oportunidad de adaptación. Han encontrado en estos desafíos una oportunidad de adaptación, que también va ligado con lo último que decía Doris, y es precisamente esa flexibilidad de las instituciones de educación superior y también resiliencia, esa capacidad de adaptarse a este nuevo contexto. Entonces, creo que en general, con esta pregunta, pues las instituciones de educación superior tienen un rol, mejor dicho, de liderazgo, y claramente han encontrado cómo superar los desafíos como una oportunidad. Yo recuerdo al principio estos webinars el año pasado, todo era un panorama negro. Yo creo que todos alcanzamos a sentirnos un poco frustrados y con miedo sobre el tema de los recursos, la continuidad de los equipos de trabajo de internacionalización, y bueno, poco a poco hemos encontrado la manera a través de la cooperación internacional, porque así lo entendemos, a través de estos espacios, de fortalecernos y también de hacer toda esta transferencia de conocimientos que son supremamente necesarios y hacen parte de la cooperación. No solamente cooperar para obtener recursos financieros, sino también incrementar y fortalecer las capacidades técnicas. Bueno, vamos con esta pregunta. ¿Cómo desde las instituciones de educación superior se podría fomentar y promover la construcción de alianzas eficaces multiactor? Es decir, que incluyan sector público, privado, sociedad civil, para el cumplimiento de los ODS, y si quizás nos podrían compartir una experiencia que haya sido eficaz, sostenible desde sus instituciones. Iniciamos, con Doris.
Ok, gracias. Bueno, yo quisiera comentarles la iniciativa que nosotros estamos desarrollando desde la escuela, que se llama Comunidad de Apoyo para Clases Espejo. Esta es una iniciativa en la cual en unos encuentros semanales virtuales se pueden compartir experiencias en 3 niveles, experiencias a nivel de individual, de participantes, de docentes o gestores, experiencias institucionales, como por ejemplo han sido de pronto algunos talleres, algunas cátedras, etcétera, etcétera. Y también a un tercer nivel que es el que quisiera de pronto aquí resaltar, es el trabajo de trabajo en red. Es decir, dentro de esas 46 instituciones de 11 países que en este momento, digamos, componen la comunidad de apoyo para clase espejo, nosotros nos dimos cuenta que hay varias instituciones que pertenecen a unas redes específicas. Por ejemplo, hay instituciones que pertenecen a la red TTU, a la RCI, a la REDEC, que es la Red de Instituciones Ecuador-Colombia, pues con su cátedra binacional, a CLASCO, que es todo el tema de sociales, y comenzamos a presentar también estas experiencias en nuestros encuentros internacionales para que este escenario de transferencia de buenas prácticas pues también se vuelve escenario de intercambio de experiencias a nivel de redes y asociaciones. Y básicamente en estos escenarios trabajamos 2 temas importantes. Una que han sido como los factores del éxito para poder lograr este tipo de alianzas. Y la segunda también es muy importante, que son las lecciones aprendidas y cómo transformar las debilidades en fortalezas. Entonces, desde la experiencia de la comunidad de apoyo para clase espejo, pues justamente hemos invitado actores diferentes. Hemos tenido participación del Ministerio de Educación, de MinCiencias, de ICETEX y demás, en donde podemos ver también el apoyo que este tipo de instituciones pueden prestarnos a las instituciones de educación superior en general para poder lograr estos objetivos de una alianza de calidad. Y una vez que se constituye esta alianza de calidad, entonces de ahí se desprenden otro tipo de colaboraciones. Entonces hacemos talleres, capacitaciones, de pronto coordinaciones conjuntas para eventos de difusión y divulgación social de conocimiento, que a veces el nombre de Comunidad de Apoyo para Clase Espejo queda como un poco corta de todo lo que estamos haciendo dentro de esta comunidad, pero que realmente representa el espíritu de colaboración y representa digamos, como la oportunidad de encontrar un hermano mayor que nos puede dar la mano y decir, mira, el camino es por ahí. Entonces, yo pienso que el ejemplo que queremos dar como una asociación de instituciones de diferentes países es que a través de la colaboración y a través de esta confianza que se está generando, pues después da pie para proyectos de investigación conjuntas, para otro tipo de colaboraciones que solamente se pueden dar cuando está la confianza puesta en el otro por la calidad del trabajo que se ha venido desarrollando. Muchas gracias, Doris. Adelante, Ángel. Gracias. Bueno, pienso como para la primera parte de la pregunta, hay que aprovechar la capacidad de convocatoria que tienen las universidades, las instituciones de educación superior, porque tienen una buena imagen, generalmente son aceptadas por la sociedad, entonces, por el entorno en general, el entorno social, entonces hay que aprovechar esta capacidad de convocatoria que tienen las universidades. Sin embargo, también su capacidad de gestión es limitada por su naturaleza, por sus funciones sustantivas, y sobre todo hay que tener en cuenta que las universidades no van a sustituir al Estado en sus obligaciones, van a sumar en esta parte. Y por supuesto que también entonces, este esfuerzo que harían las universidades con la iniciativa privada, con el gobierno, con la sociedad civil, debe de uno de estar consciente del rol que cubre cada uno de nosotros, ¿no? Por otro lado, una pregunta que viene a la mente es si realmente todo está limitado o condicionado a recursos económicos. Siempre pensamos en buscar el financiamiento y sin duda,
es lo que nutre en buena parte la acción. Pero hay que pensar que no todo necesariamente requiere financiamiento, al menos el financiamiento extra. Ahorita Doris mencionaba el asunto de las alianzas, por ejemplo, en clases espejo, ese tipo de cosas también, y eso requiere mucha imaginación y creatividad para no depender estrictamente del recurso. El día que se acaba la plata, se acabó el proyecto. Y si estás trabajando en una comunidad de alianzas con comunidades marginadas, sectores marginados de Barranquilla, de Medellín y de Veracruz y de no sé, de Santiago de Chile, se acaba la plata y se acabó y nos vamos. Nosotros los académicos, los universidades, tenemos segura la plata, tenemos seguro el salario, nos vamos a nuestras aulas, a las oficinas y ahí se quedó el proyecto botado. Entonces, no necesariamente hay que asociarlo todo a recursos y hay que poner el atractivo, el cebo, el atrayente por otras vías que no impliquen necesariamente. Entonces, eso tiene que ver mucho con creatividad, con innovación, no solo en términos de tecnología. Hay que innovar procesos, hay que innovar metodologías. Me viene el elemento este que mencionaba Doris, el asunto de las clases espejo, la metodología COIL que se ha puesto de moda en el último año. Pues fueron innovadores los colegas de SUNY Coil Center. Nosotros estamos siendo un poco más utilizando la herramienta, ese tipo de cosas. Y eso pues no se dedicaron ellos a pensar en vamos a generar esta metodología. Eso fue naciendo poco a poco como un área de oportunidad. El tema que tiene que ver con innovación educativa, insisto, no todo lo nuevo es innovador. La innovación tiene un valor agregado para la sociedad. Y bueno, una buena práctica, bueno, pues puede ser un montón. A mí me viene ahorita a la cabeza una que tiene ya algunos años en la Universidad Veracruzana, que la ha realizado en alianza con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín en Colombia, y participa en universidades, también otra universidad de Colombia, una universidad de Panamá, la UTPL de Ecuador, la Central de las Villas de Cuba, la Veracruzana y un tecnológico también ubicado en el estado de Veracruz. Hacemos una competencia que se llama Reto Innova World, que cada año se realiza, donde se forman equipos de estudiantes de la Veracruzana, bueno, de cualquier participante con otro par de estudiantes de otra universidad, asesorados por un profesor de cada institución, donde lanzamos 3 retos diferentes de los ODS. Y los estudiantes, con base en retos específicos, se dedican, toman un curso en línea sobre emprendedurismo y innovación con el ITM, y después lo que hacen es una propuesta al reto que ellos escogieron, a uno de esos 3, una propuesta de solución al reto que lo entregan mediante un video que dura máximo 5 minutos, quizá lo vamos a reducir ahorita un poco más para este año. ¿Qué pasa? El asunto ahorita que mencionaba Doris, el asunto, no sé si Rodrigo, es el tema de la importancia del trabajo interdisciplinario. Se trabajan con estudiantes de diferentes disciplinas, inclusive los profesores no necesariamente son profesores de los estudiantes, pueden ser de otra facultad, pues un problema, digamos, de tipo global, con soluciones locales, que requiere mucha creatividad, mucha imaginación. El trabajo es propuesto por los estudiantes, no por los profesores. Los profesores son mentores, los orientan, los guían, los motivan para que entreguen su trabajo. La competencia dura aproximadamente desde que se abre hasta que se emiten los resultados. ¿Cómo se llama? Algo como 2 meses. Desafortunadamente, COVID nos ha impedido hacer patente el premio. El premio es que el equipo ganador se gana un viaje a la institución de su par. En este caso ha sido Colombia y México, de manera viceversa, y en esas sesiones presenciales hacemos talleres para complementar el trabajo interdisciplinario, etcétera, etcétera. Creo que es una actividad que parece interesante y que está asociada con los ODS. Gracias, Ángel. Perdón, no me quedó claro el nombre. Reto Innova. Innova World. Reto Innova World. Así es. Ustedes lo pueden googlear o hacer contacto con nuestra querida amiga Antonia López Restrepo del ITM. Con ella organizamos la competencia. Gracias, Ángel. Adelante, Rodrigo. Gracias. Bueno, solo agregar a lo que se ha dicho, para no repetir los conceptos que se han dicho, creo que la promoción, cómo podemos fomentar y promover la constitución de alianzas, yo creo que si nosotros formamos profesionales que valoren la cooperación y la creación de alianzas, formamos profesionales, como ya lo he mencionado, que entiendan el valor de la interculturalidad, estamos sin duda haciendo un aporte no solo al desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos, sino un aporte a la sociedad. Y nosotros desde las oficinas de relaciones internacionales tenemos también un tremendo, valga la redundancia, un aporte extra ahí, un bonus track, de poder apalancar esto en el proceso de formación integral de nuestros estudiantes, de los futuros profesionales.
Entonces, como dice ese dicho, más que preocuparme cómo es del mundo que voy a dejar, es qué personas voy a dejar para que se hagan cargo del mundo que nosotros no fuimos capaces de a lo mejor hacerlo también. Y como una buena práctica, bueno, quiero comentar algo que nuestra escuela de informática y telecomunicaciones en Duoc, desde ya hace varios años, se puso como objetivo poder aumentar la participación de las mujeres en todo lo que son las áreas de TICs, de tecnología y áreas computacionales. Solo sabemos que las instituciones de educación, como mencionaba Ángel y Doris, solo no podemos hacerlo, tenemos que buscar las alianzas. Con el tiempo se buscaron alianzas en la empresa privada, este proyecto fue creciendo, luego se incorporaron la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, y hoy día estamos desarrollando ese proyecto gracias también al apoyo de UNESCO UNEVOC. Creo que esa es una buena práctica en la cual hemos desarrollado una guía y un manual para poder fomentar la participación de las mujeres y hacer crecer el porcentaje de mujeres que participan en estas áreas. Y nosotros sí lo hemos probado porque efectivamente todavía hay una gran brecha, pero esto ha funcionado. Y lo que estamos haciendo ahora es justamente partiendo un taller que comenzó hoy día con bueno, Doris, no sé si debe haber estado ahí, con partners de la región, en los cuales vamos a compartir esto para poder replicarlo en la región. Yo creo que ese es también un buen ejemplo de lo que es una buena práctica, de lo que es una mesa de trabajo multiactoral. Gracias, Rodrigo. Bueno, simplemente quiero destacar 3 aportes muy valiosos que han hecho con respecto a este rol de las instituciones de educación superior en la construcción de alianzas que sean sostenibles y también que sean inclusivas, que creo que es un término que se ha repetido muchísimo por la importancia, y es esa capacidad de las instituciones de educación superior, mencionaba Ángel, de convocar con base a una confianza que la sociedad, el entorno a la institución tiene, ¿verdad? Por lo que se gesta dentro de una universidad. La capacidad de formar o construir alianzas de calidad, como lo ha mencionado Doris, y también un poco alineado a lo que todos han dicho, una calidad transversal que va más allá, y creo que lo mencionó Ángel, de simplemente decir tenemos recursos, conseguimos recursos a través de un socio cooperante, sino recursos financieros, sino en ese compromiso de la transferencia de conocimientos, esa necesidad también de de fortalecer la capacidad de la sociedad. Y mencionaba Rodrigo la capacidad de las instituciones también en formar a los futuros profesionales, no solamente en sus competencias disciplinares, sino también en esas competencias interculturales que también Rodrigo destacabas anteriormente, en esa formación hacia la interculturalidad. Entonces, son valores muy valiosos con que cuentan las instituciones de educación superior. Bueno, ya estamos llegando a las 3:30, iniciamos un poquito, bueno, creo que iniciamos al tiempo. Entonces, tenemos una pregunta adicional, pero quisiera en estos momentos preguntarle a la audiencia. No hemos recibido ninguna pregunta a través del chat. Si hay alguna pregunta, pues le pediría que la puedan enviar en estos momentos, mientras vamos resolviendo, hablando sobre esta última pregunta que hemos preparado. Desde su experiencia en la gestión de la cooperación internacional, ¿cómo se puede fortalecer el rol de los organismos multilaterales y de las agencias de cooperación de los gobiernos para el cumplimiento e implementación de los ODS? Y aquí quisiera, Rodrigo, Doris y Ángel, que quizá nos cuenten cómo es ese trabajo que ustedes realizan desde sus instituciones con las agencias de cooperación de México, Colombia y Chile, y también con los organismos multilaterales, si han tenido oportunidad de trabajar con estos. Entonces, vamos a iniciar con Ángel. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar con una pequeña frase que hay que pensar en alianzas y no en competencias, no en competir.
No es raro que los organismos multilaterales, por ejemplo, o las mismas organizaciones de educación superior, a veces atienden a diferentes intereses y a veces inclusive ligados a grupos de poder. Y no estoy hablando de grupos de poder económico, pueden ser de otro tipo, inclusive hasta políticos o académicos inclusive. Esto muchas veces no facilita esta colaboración, sino que al contrario, una colaboración por supuesto horizontal, no aceita, no engrasa este proceso, y por supuesto que lo que a veces fomenta es el protagonismo. En México le decimos, todo el mundo quiere jalar agua para su molino y que mi organización es la más importante, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil lograr esta horizontalidad en los roles. Sin embargo, es muy importante hacerlo para que sea sumativo el esfuerzo, ¿no? Entonces, en este contexto, pues los gobiernos quieren votos, los empresarios quieren ganancias y las universidades queremos acreditaciones, certificaciones ISO y en una mayor aspiración a aparecer en los rankings, ¿no? Entonces, y a veces se convierte a aparecer en el ranking en un fin y no en un medio o un indicador de cómo yo ando. Entonces, creo que en ese asunto hay que pensar un poquitito de que si bien es importante como imagen y los gobiernos también es importante que consigan votos y los empresarios ganancias, no todo es eso. Entonces, este tipo de alianzas entre más horizontales sean mejor. Entonces, el tema, pues sí, el tema económico, ya decía hace ratito que no centrarlo todo en el dinero, no, a veces lo que genera es frustración una vez de que se acaba el dinero, ¿no? Entonces, pues habrá que pensar en acciones que se puedan realizar aún con ausencia del dinero, ¿no? Recuerdo que uno de los objetivos de las declaraciones en el ODS 17 dice adoptar y aplicar sistemas de promoción de inversiones en favor de los menos adelantados, pero no solo es adaptar el S, sino también sumarlos a este esfuerzo en un proceso de empoderamiento. Y si finalmente termino con esto, si estoy hablando de organismos multilaterales, quizá en este momento sea un área de oportunidad para nosotros en pensar en los organismos multilaterales de acreditación. Hablamos de acreditación internacional, pero realmente no existe un consenso. Pensemos en el concierto de América Latina. Realmente cuando dicen que mi programa está acreditado internacionalmente, dime quién está acreditando a ese acreditador. Entonces, puede ser, y ahorita que estamos en un proceso de cambio, de transición, quizás sea el momento para pensar que los criterios de calidad, por ejemplo, en educación superior, criterios de calidad en acreditación internacional, sea un momento interesante para pensar qué es lo que están imaginando el MEN en Colombia, el organismo acreditador en Chile y en Argentina y en México y en América Central. Hay que empezar a pensar en este tipo de cosas como organismos, generar espacios de discusión al menos para generar organismos multilaterales en procesos de acreditación en aras de la calidad, de la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias, Ángel. Adelante, Doris. Ok, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ya ha mencionado Ángel, porque los intereses son diferentes y a veces, digamos, encontrar este medio de oro donde todos estén contentos no es fácil, pero pues pensaría que hay dos mecanismos para eso. Primero, como lo mencionaba Ángel, tener digamos, un escenario de diálogo multiactor en donde se pueden poner sobre la mesa los diferentes intereses y negociarlos. Y pienso que una de las capacidades para poder acceder a fondos de cooperación internacional, digamos, acceder a oportunidades, digamos, internacionales, no solamente en términos de recursos, sino también de asistencia técnica, de conseguir un aliado estratégico, de participar en una red o una asociación con productos que realmente transforman el entorno próximo, digamos, es una tarea que hay que hacerla y que solamente se logra a través del diálogo, ¿sí? A través de esta capacidad que desarrollamos las personas para poder negociar los intereses. Esto, sobre todo, lo digo que se tiene que desarrollar como una característica cuando, por ejemplo, nos presentamos en convocatorias tipo Horizonte 2020, Erasmus, que son lo mínimo que te pide la convocatoria son 3 actores de 3 países diferentes. Entonces, ya
de por cierto significa diálogo, escucha asertiva, capacidad de ceder un poco en lo que yo quiero, pero con tal de que podemos lograr un bien común que impacta a profundidad más adelante. Entonces, este es digamos, un primer apunte. Y uno segundo muy importante, yo pienso que es desarrollar las capacidades en las personas para poder buscar convocatorias, capacidad de formular proyectos, capacidad de formular indicadores, capacidad de formular impactos. Esta es una cosa que no es de la noche a la mañana, es una habilidad que se desarrolla pues con mucha práctica, con muchos intentos fallidos, nos postulamos y no pasamos, pero volvemos y nos postulamos porque ya sabemos qué es lo que está fallando. Y habitualmente una de las cosas, de pronto de las lecciones aprendidas que a mí me ha quedado de estos proyectos que nos postulamos y no quedamos seleccionados, entonces siempre dice uno, ay, pero es que mi proyecto tenía todo, ¿por qué no pasó? Entonces, también un tercer punto es buscar y de comprender, entender también los intereses de la parte cooperante, ¿sí? Porque yo te voy a dar mi apoyo técnico, mi asistencia, mi dinero, pero ¿cómo articulo los intereses de tu institución y de tu país con los intereses del que da la plata? Entonces, esos tres elementos considero que son muy importantes y se pueden desarrollar a través de dos acciones. Una que es la parte de la sensibilidad, es decir, hablar del tema, no dejar de que llegue la oportunidad para prepararnos, sino prepararnos con tiempo. Y la segunda es ser supremamente claros cuáles nuestras fortalezas, cuál es nuestra línea base, cuál es nuestra capacidad instalada, para que cuando nos sentemos en una mesa de diálogo podemos decir, pues con estas cartas vamos a jugar. Esas son las cosas que nosotros podemos aportar al consorcio y de esta manera, pues todos ponen y el resultado de una acción o de un proyecto, pues naturalmente va a tener un impacto muy polifacético en todos los sentidos, no solamente en lo económico, sino también en la parte de desarrollo de capacidades y en la parte del desarrollo de competencias que se necesitan para el siglo XXI. Muchas gracias, Doris. Y bueno, vamos a finalizar con Rodrigo. Recuerdo una frase que está, no me acuerdo quién la dijo, pero no es mía, por lo tanto, les confieso que no es mía, hablando acerca de la cooperación y la internacional en educación. Recuerdo que se mencionó, dijeron en términos de las relaciones internacionales en la educación, dice, el mejor partner no es el que está mejor rankeado, sino es el que más te quiere. Y creo que eso dice mucho respecto a cómo trabajamos desde las universidades y cómo desde las universidades nosotros podemos tener un rol articulador en el trabajo. Muchas veces se tiende a mirar, digamos, solamente ciertos indicadores de éxito y no entender que podemos aprender desde todos. Todos tienen algo que enseñarnos, de todos podemos aprender y a partir de ahí generar tener resultados y generar frutos. Recuerdo también haber estado con un colega que llevaba muy poco tiempo en relaciones internacionales, teníamos que resolver un problema con una universidad partner en la región, fuimos a conversar con ellos, les propusimos el problema y ellos dispusieron todas sus capacidades para ayudarnos y para resolver esto y nos solucionaron el problema. Y cuando salimos, este colega me dijo, ¿y no nos van a cobrar? Yo dije, no, ese es el espíritu de las oficinas de relaciones internacionales, es cooperar, es ayudarnos, es poner nuestras capacidades a disposición de nosotros para poder, en conjunto, seguir adelante. Y dicho eso, en Chile, en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, esta agencia ha convocado una mesa multiactores. Y lo que ha buscado justamente es buscar al sector público, las empresas, la academia y la sociedad civil. Y un poco en la línea de lo que Ángel ha mencionado, claro,
una de las premisas que hay en esa mesa es que no es que el Estado venga y va a poner los recursos, o la empresa privada va a poner los recursos y aquí está la plata y se hace el proyecto, ¿okay? Sino justamente la gracia de este trabajo en esta mesa de los sectores es hacer sinergia, buscar dónde están las oportunidades de qué es lo que necesita resolver la industria, qué es lo que están investigando las universidades, en qué puede aportar la sociedad civil y cómo el gobierno puede ayudar a articular todo esto y a ver en qué parte del tramaje, digamos, este proyecto puede llevarse a cabo. Creo que eso es un ejemplo en el cual Leo en Chile como red es parte, está en la mesa. Creo que es un ejemplo de cómo podemos nosotros fortalecer el rol. Muchísimas gracias, Rodrigo, Doris y Ángel. Bueno, creo que la postura de los tres ha sido, si bien destacando el trabajo que se ha realizado a través de las alianzas con diferentes actores, creo que los tres han mencionado algo muy importante y es también esa capacidad que tienen las instituciones de educación superior de trabajar, de convocar, de, digamos que ser activas, proactivas y no esperar simplemente que se les convoque desde el gobierno nacional o a través de los organismos multilaterales. Me gustó mucho, Rodrigo, esto último que decía sobre trabajar mejor con una institución, con un partner, socio, amigo, que simplemente buscar a la última institución acreditada o con, mejor dicho, la última entidad de cooperación del gobierno, porque efectivamente eso garantiza la sostenibilidad. Y creo que en algún momento Doris lo mencionó, que a partir de las clases espejo de esa alianza que surge con un propósito muy específico, vemos que también eso se va viendo el impacto en otras áreas sustantivas de la institución, como proyectos de investigación, como proyectos que impactan la docencia. Entonces, creo que hemos tenido una mirada muy holística sobre el ODS número 17 a partir de la experiencia de nuestros tres invitados. Agradecemos mucho la participación de ustedes, de sus instituciones. Gracias por invitarnos hoy a trabajar en red, a creer en la cooperación, a encontrar en la cooperación una herramienta muy poderosa, no solamente para el trabajo independiente que ustedes realizan en cada una de sus instituciones, sino también con ese compromiso que tenemos desde las instituciones, desde las oficinas de relaciones internacionales y simplemente de nosotros como ciudadanos, de contribuir al cumplimiento de todos los ODS. Y sabemos que también desde la gestión que ustedes están realizando o que estamos realizando, estamos contribuyendo al cumplimiento del ODS 17 y con él al cumplimiento de los 16 ODS restantes. Repito, agradecemos la participación de todos los que están aquí y simplemente quisiera cerrar este espacio por efectos del tiempo, resaltando ese rol que tienen las instituciones de educación superior en la gestión de la internacionalización, en la gestión de las alianzas y de la cooperación internacional, y que simplemente, y reconocer, perdón, el liderazgo, esa sensibilidad y ese deseo de trabajar de las instituciones de educación superior que tienen muchísimo para enseñar a otros actores del sistema en lo que es la gestión de la cooperación. Entonces, agradecemos la participación de todos. Siendo las 3:43 de la tarde, vamos a cerrar este conversatorio. Gracias, Ángel. Gracias, Doris y Rodrigo. Un abrazo afectuoso a la distancia y bueno, mis deseos de bienestar, de salud con ustedes y con todos los participantes. Muchas gracias a la RCI por convocarnos a este espacio. Creemos en el desarrollo sostenible y creemos en la cooperación. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Buena tarde. Adiós. Igualmente.